¿Qué tal? Soy Javier Garza Ramos para Latinus. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Mazo, ocurrido hace una semana, descuadró dos de las narrativas más importantes que tiene actualmente el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y la 4T en general. Una de ellas es la narrativa de la seguridad en particular, obviamente el tema que conmocionó más allá de Michoacán a todo el país esta semana. En esa narrativa, la presidenta, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa han insistido en una reducción en los delitos, una baja en homicidios, una baja en delitos de alto impacto. Sí han reconocido una alza en las extorsiones, sí han admitido que ese es el delito que no han podido frenar y en eso está en parte detrás la causa del asesinato de Carlos Manso y del problema de Michoacán en general en seguridad. Esa narrativa quedó en entredicho porque no importa qué tan buenos números presente la presidenta en la mañanera, qué tan buenos números presenten sus subordinados del Gabinete de Seguridad, es un hecho que grupos criminales controlan amplias partes del territorio nacional. Incluso se puede argumentar que si en algunas regiones han bajado los delitos es precisamente porque hay un grupo criminal ejerciendo el control. En el caso de Michoacán, por ejemplo, la presidenta dice que si hay extorsiones hay que denunciarlas. Incluso ha hablado de aplicar o implementar líneas telefónicas para que las extorsiones se denuncien de manera anónima. Pero la realidad en Michoacán es que la extorsión se ha denunciado una y otra y otra y 100 y 1000 veces por parte de comerciantes, por parte de empresarios, por parte de agricultores. Apenas 2 semanas antes del asesinato de Carlos Manso fue asesinado el líder limonero Bernardo Bravo, precisamente porque estaba formando un frente de productores agrícolas contra el coyotaje, que es una forma de extorsión de los grupos del crimen organizado. El problema no es que el delito no se denuncie, se denuncia bastante, sino quizá a través de los canales formales, sí en medios de comunicación, sí en intervenciones directas con las autoridades. Se ha dicho mucho, por ejemplo, de que el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, había estado una y otra vez exigiendo intervención de las autoridades para frenar el avance de grupos criminales y simplemente no le hicieron caso. Entonces, la narrativa de avances en materia de seguridad, que si bien son de reconocerse, queda en entredicho, pierde obviamente credibilidad ante la realidad de ver que en Michoacán, como en otras partes del país, las autoridades están completamente rebasadas por grupos del crimen organizado y que estos controlan amplias partes del territorio. Y la otra narrativa que también ha quedado descolocada después del asesinato de Manso es la de asignar la culpa a los regímenes conservadores o neoliberales o del PRIAN, en señalar a Felipe Calderón, en señalar a Enrique Peña Nieto, perdón, cuando es una realidad que entre el sexenio de Peña Nieto, por ejemplo, que es el último del llamado régimen del PRIAN, y el gobierno de Claudia Sheinbaum ya están mediando 7 años. 7 años en los que el problema de Michoacán o de otros estados en materia de seguridad nunca se solucionó. Entonces, buscar la culpa en gobiernos de hace 15 años o de hace 10 años resulta cada vez menos creíble. Y por lo que vimos, por ejemplo, en la diatriba de la presidenta en su mañanera de lunes, reaccionando al asesinato de Manso, hablando de las culpas de los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, no mencionó para nada en ningún momento al de López Obrador, que durante 6 años tuvo la responsabilidad de arreglar las cosas en Michoacán. Tampoco mencionó, por ejemplo, que más de la mitad de los últimos 25 años Michoacán ha sido gobernado por personajes que militan hoy en Morena. Lázaro Cárdenas Batel, quien es el coordinador de asesores de Sheinbaum, Leonel Godoy, que es diputado de Morena, y por supuesto el actual gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Ellos también han tenido parte de responsabilidad en la descomposición de Michoacán, incluyendo en los sexenios de Calderón y de Peña Nieto, pero eso es algo que la presidenta no menciona. Entonces, apuntar al pasado más lejano para encontrar culpables sin reconocer que hay una responsabilidad también de parte de Morena y de parte de la 4T que ha gobernado el país ya durante 7 años sin arreglar el problema en Michoacán, pues resulta cada vez menos creíble. Creo que por eso hemos visto a la presidenta en su discurso más tenso, más nervioso, más descuadrado, porque hay narrativas que había estado empujando que se le cayeron
con los acontecimientos de Uruapan, en el que un solo asesinato, uno de muchos que ocurrieron en el país el pasado fin de semana, pero nada más bastó uno para poner en entredicho la retórica del gobierno.